Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Las tres partes son reivindicación entre los rememoradores y ascendido a ser uno de los cuatro. 3 meses después de la batalla por la conquista de la ciudad elevada, el primero de los rememoradores se había unido a la flota expedicionaria, llegada directamente de Terra mediante un transporte colectivo. Desde luego, diversos cronistas y archiveros acompañaban a los ejércitos imperiales desde el inicio de la Gran Cruzada. Hacía 200 años siderales, pero eran individuos aislados, la mayoría voluntarios o testigos accidentales, recogidos igual que el polvo del camino por las ruedas en continuo avance de las huestes de cruzados, y las crónicas que habían efectuado habían sido fragmentarias e irregulares. Habían conmemorado acontecimientos debidos a circunstancias fortuitas, en ocasiones inspirados por sus propios apetitos artísticos, en otros casos animados por el patrocinio de un primarca o gran comandante concretos, que consideraban apropiado que sus hazañas quedaran inmortalizadas en verso, texto, imagen o composición literaria. Al regresar a Terra tras la victoria de Ulanor, el emperador había decidido que era hora de que se emprendiera una exaltación más formal y autorizada de la reunificación de la humanidad. El bisoño Consejo de Terra evidentemente estuvo totalmente de acuerdo, ya que el proyecto que inauguraba la fundación y el patrocinio de la Orden de los Rememoradores había sido refrenado nada menos que por Malcador el Sigilita, primer señor del Consejo. Reclutados en todos los niveles de la sociedad terrena y de las sociedades de otros mundos imperiales claves, en base a sus talentos creativos, los rememoradores recibieron sus acreditaciones y destinos con prontitud, y se les envió a unirse a todas las flotas expedicionarias en activo en el cada vez más extenso imperio. En aquellos momentos, según los diarios del Consejo de Guerra, existían 4.287 flotas expedicionarias principales dedicadas a la actividad de la cruzada, así como unos 60.000 grupos secundarios desplegados implicados en tareas de acatamiento u ocupación, con otras 372 expediciones principales en situación de reagrupamiento y reacondicionamiento o reabastecimiento, mientras aguardaban nuevas órdenes. Se enviaron casi 4.300.000 rememoradores al exterior durante los primeros meses que siguieron a la ratificación del documento. «Armada esos cabrones», se decía que había comentado el primarca Rus, y podían conseguirnos unos cuantos jodidos mundos entre verso y verso. La actitud agria de Rus reflejaba a la perfección la actitud de la clase militar. Desde los primarcas hasta el soldado corriente existía una inquietud general respecto a la decisión del emperador de abandonar la campaña de la cruzada y retirarse a la soledad de su palacio en Terra. Nadie había objetado a la elección del primer primarca Horus como señor de la guerra para que actuara en su lugar. Simplemente ponían en duda la necesidad de tener un delegado. La formación del Consejo de Terra había llegado como una nueva noticia desagradable. Desde la iniciación de la Gran Cruzada, el Consejo de Guerra, formado principalmente por el emperador y sus primarcas, había sido el epicentro de la autoridad imperial. En la actualidad, aquel nuevo organismo lo suplantaba, tomando las riendas del gobierno imperial, un organismo compuesto por civiles en lugar de guerreros. El Consejo de Guerra, dejado bajo el liderazgo de Horus, quedó de hecho relegado a una categoría de satélite, con sus responsabilidades concentradas en la campaña y nada más que en la campaña. Sin que ellos tuvieran la culpa de nada, los rememoradores, la mayoría entusiasmados y emocionados ante la perspectiva de la tarea que les aguardaba, se encontraron convertidos en el foco de aquel descontento allí donde iban. No eran bienvenidos, y se encontraban con dificultades para cumplir con sus cometidos. No fue hasta más tarde, cuando los administradores Sector Tributi empezaron a visitar las flotas expedicionarias, que el descontento encontró un objetivo mejor y más junto sobre el que ejercitarse. Así pues, 3 meses después de la batalla de la ciudad elevada, los rememoradores fueron recibidos con una fría bienvenida. Ninguno de ellos había sabido qué esperar, y muchos no habían estado fuera de su mundo con anterioridad. Eran vírgenes e inocentes,
excesivamente entusiastas y torpes, aunque no tardaron demasiado en endurecerse y contemplar con cinismo la acogida recibida. Cuando llegaron, la flota de la 63ª expedición todavía describía círculos alrededor del mundo capital. El proceso de reivindicación había dado comienzo y las fuerzas imperiales seccionaban el imperio, desmantelaban sus mecanismos y entregaban sus distintas propiedades a los comandantes imperiales elegidos para supervisar la dispersión. Naves de auxilio descendían en tropel desde la flota hasta la superficie y se habían desplegado huestes del ejército imperial para efectuar acciones policiales. La resistencia central se había desmoronado casi de la noche a la mañana a raíz de la muerte del emperador, pero los combates seguían desarrollándose esporádicamente en algunas de las ciudades occidentales, así como en 3 de los otros mundos del sistema. El comandante general Barbaras, un ilustre veterano de la vieja escuela, era el comandante de los ejércitos adscritos a la flota expedicionaria, y no por primera vez se encontró organizando una campaña para recoger los pedazos dejados por la punta de lanza Astartes. Un cuerpo a menudo se contorsiona mientras muere, comentó filosóficamente al señor de la flota. Nosotros nos limitamos a asegurarnos de que está muerto. El señor de la guerra había accedido a permitir un funeral de estado para el emperador, declarando que era lo justo y que se ajustaba también a los deseos de un pueblo del que deseaban obtener su acatamiento más que aplastarlo sistemáticamente. Se oyeron voces en contra, en especial debido a que el sepelio ritual de Astor Sejanus acababa de celebrarse, junto con los entierros ceremoniales de los hermanos de batalla perdidos en la ciudad elevada. Varios oficiales de la Legión, incluido el mismo Abaddon, se negaron categóricamente a que sus hombres asistieran a cualquier ritual funerario por el asesino de Sejanus. El señor de la guerra lo comprendió, pero por suerte había otros Astartes entre las fuerzas expedicionarias que podían ocupar ese lugar. El primarca Dorn, escoltado por 2 compañías de los puños imperiales, la 7ª Legión, llevaba 8 meses viajando con la 63ª expedición, mientras celebraba conversaciones con el señor de la guerra sobre futuras políticas del Consejo de Guerra. Debido a que la Legión de los Puños Imperiales no había tomado parte en la anexión del planeta, Rogal Dorn accedió a que sus 2 compañías prestaran homenaje en el funeral del emperador. Lo hizo para que los lobos lunares no tuvieran que ver empañado su honor. Centelleantes bajo su armadura amarilla, los puños imperiales formaron en silencio a lo largo de la ruta del cortejo del emperador, mientras éste serpenteaba por las avenidas maltrechas de la ciudad elevada en dirección a la necrópolis. Por orden del señor de la guerra, que se plegó a la voluntad de los capitanes en jefe y, muy especialmente del Mournival, no se permitió la asistencia de ningún rememorador. Ignaz Carcassi entró tranquilamente en la sala de descanso y olisqueó una botella de vino. Hizo una muesca de desagrado. «Está recién descorchado», le indicó Killer en tono ácido. «Sí, pero se trata de una cosecha local», replicó Carcassi. «Vaya imperio insignificante. No me sorprende que cayera con tanta facilidad. Cualquier cultura fundada en un vino tan nefasto no debería sobrevivir mucho tiempo». «Duró 5000 años, toda la extensión de la vieja noche», respondió Killer. «Dudo que la calidad de su vino influyera en su supervivencia». Carcassi se sirvió un vaso, tomó un sorbo y frunció el entrecejo. «Todo lo que puedo decir es que la vieja noche debe de haber parecido mucho más larga aquí de lo que fue en realidad». Euphrati Killer sacudió la cabeza y regresó a su trabajo de limpiar y reacondicionar un pictógrafo de mano de gran calidad. «Y luego está la cuestión del sudor», dijo Carcassi. El hombre se acomodó en un canapé y puso los pies en alto, depositando el vaso sobre su amplio pecho. Volvió a tomar un sorbo con una mueca de desagrado y recostó la cabeza hacia atrás. Carcassi era alto y generosamente metido en carnes. Sus ropas eran caras y bien confeccionadas para favorecer a la mole que era su cuerpo. El rostro redondo estaba enmarcado por una mata de pelo negro. Killer suspiró y alzó los ojos de su tarea. ¿El qué? «El sudor, querida Euphrati, el sudor. He estado observando a los Astartes. Son muy grandes, ¿no es cierto?»
Quiero decir que son grandes según las medidas por las que se puede cuantificar a un hombre. Son astartes, Ignaz. ¿Qué esperabas? No sudor, de eso se trata. No un hedor tan apestoso y penetrante. Son nuestros paladines inmortales, al fin y al cabo. Esperaba que olieran bastante mejor. Fragantes, igual que jóvenes dioses. Ignaz, no tengo la más mínima idea de cómo conseguiste tu certificado. Debido a la belleza de mi poesía, querida, respondió él con una amplia sonrisa. Debido a mi dominio de las palabras, aunque eso podría brillar por su ausencia aquí. ¿Cómo podría empezar? Los astartes nos salvaron de la ruina, pero a fe que huelen a letrina, a letrina. ¡Qué ahuevonado! Ay, Dios mío, ese nivel de poesía, paréntesis, estaba muy bueno. Lo que sí, dato que me parece muy interesante es que suden y que su olor sea desagradable. Lanzó una risita divertida, satisfecho consigo mismo, y aguardó una respuesta, pero Killer estaba demasiado ocupada con su trabajo. «Maldita sea», se quejó Killer soltando sus delicadas herramientas. «Servidor, ven aquí», ordenó. Uno de los servidores de servicio se acercó majestuoso sobre piernas de pistones y ella le tendió el pictógrafo. «Este mecanismo está atascado, llévalo a reparar y tráeme mis unidades de repuesto». «Sí, señora», chirrió el servidor tomando el objeto. La máquina se marchó con pasos lentos y pesados. Killer se sirvió un vaso de vino y fue a apoyarse en la barandilla. Abajo, en la subcubierta, la mayor parte del resto de rememoradores se congregaban para almorzar. 350 hombres y mujeres reunidos alrededor de mesas dispuestas ceremoniosamente, con servidores moviéndose entre ellos para ofrecerles bebida. Sonó un gong. «¿Ya es la hora de almuerzo?», preguntó Cárcasi desde el canapé. «Sí». «¿Y el anfitrión vuelve a ser uno de los condenados iteradores?», inquirió. «Sí, Sinderman una vez más. El tema es la promulgación de la verdad vital». Cárcasi se recostó otra vez y dio unos golpecitos a su vaso. «Creo que almorzaré aquí», anunció. «Eres una mala persona», rió Killer, «pero creo que te acompañaré». Se sentó en la tumbona situada frente a él y se reclinó. Era alta, de brazos y piernas delgados y rubia, el rostro pálido y cenceño. Calzaba unas gruesas botas militares y pantalones de faena, con una chaqueta negra de combate abierta que dejaba ver una camiseta blanca, como si fuera un cadete, pero la masculinidad misma de la vestimenta elegida destacaba aún más su belleza femenina. «Podría escribir toda una epopeya sobre ti», declaró Cárcasi dedicándole una prolongada mirada. Killer lanzó un bufido. Se había convertido en una rutina diaria que el otro se le insinuara. «Ya te lo dije, no estoy interesada en tus condenadas propuestas descaradas». «¿No te gustan los hombres?», inquirió él, ladeando la cabeza. «¿Por qué? Vistes como uno». «También tú. ¿Te gustan a ti?». Cárcasi mostró una expresión apenada y volvió a ponerse cómodo, jugueteando con el vaso que tenía sobre el pecho. Clavó la mirada en las figuras heroicas pintadas en el techo de la entreplanta. No tenía ni idea de lo que se suponía que representaban. Posiblemente algún triunfo que había implicado claramente una gran resistencia por parte de los cuerpos de los caídos, que tenían los brazos alargados hacia el cielo mientras chillaban. «¿Es como esperabas que fuera?», preguntó con voz sosegada. «¿Qué?». «Cuando te seleccionaron», dijo él. «Cuando se pusieron en contacto conmigo me sentí tan... ¿qué? Tan orgulloso, supongo. Imaginé tantas cosas. Pensé que pisaría las estrellas y me convertiría en parte del instante más magnífico de la humanidad. Pensé que me sentiría inspirado y de ese modo produciría mis mejores obras». «¿Y no es así?», inquirió Killer. «Los bienamados guerreros a los que nos han enviado a glorificar aquí no podrían ser menos serviciales ni aunque lo intentaran». «Yo he tenido un cierto éxito», indicó ella. «Estuve en la cubierta de montaje hace un rato y conseguí unas cuantas imágenes excelentes. He presentado una solicitud para que se me permita viajar a la superficie. Quiero ver la zona de guerra de primera mano». «Buena suerte. Probablemente denegarán tu petición»,
Han rechazado todas y cada una de las peticiones de acceso que he hecho. Son guerreros, y hace mucho tiempo que son guerreros y les molesta la presencia de gente como nosotros. No somos más que pasajeros que se han apuntado al viaje sin que les invitaran. Tienes tus fotos, repuso él. No parece que les moleste mi presencia, indicó ella asintiendo. Se debe a que vistes como un hombre, dijo él sonriendo. La compuerta se deslizó a un lado y una figura se unió a ellos en la tranquila estancia de la entreplanta. Mercedes Oliton fue directamente a la mesa sobre la que descansaba la botella, se sirvió una copa y la vació de un trago. Luego se quedó de pie, en silencio, contemplando las estrellas que se movían al otro lado de las enormes portillas de la barcaza. «¿Qué le pasa ahora?», aventuró Carcassi. «¿Sadie?», preguntó Killer poniéndose en pie y dejando su vaso. «¿Qué te ha pasado?». «Aparentemente acabo de ofender a alguien», respondió rápidamente Oliton sirviéndose otra copa. «¿Ofendido? ¿A quién?», quiso saber Killer. «A un marine presuntuoso llamado Loken, el muy cabrón». «¿Conseguiste hablar con Loken?», preguntó Carcassi, incorporándose a toda prisa y bajando las piernas para posarlas sobre la cubierta. «¿Loken? ¿El capitán Loken de la 10ª compañía?» «Sí», respondió Oliton. «¿Por qué?» «He estado intentando acercarme a él desde hace un mes», respondió. «De todos los capitanes, dicen, él es el más inflexible y ocupará el puesto de Sejanus, según los rumores. ¿Cómo obtuviste autorización?» «No la obtuve», respondió ella. «Finalmente me concedieron credenciales para una entrevista breve con el capitán Torgadon, lo que ya me pareció un gran éxito en sí mismo teniendo en cuenta los días que he pasado suplicando una entrevista con él. Pero me parece que no estaba de humor para hablar conmigo. Cuando me presenté a la hora convenida, su palafrenero hizo acto de presencia en su lugar y me dijo que Torgadon estaba muy ocupado. Torgadon había enviado a su ayudante para que me llevara a ver a Loken. Loken tiene una buena historia», explicó. «¿Era una buena historia?», quiso saber Killer. Mercedes asintió. «La mejor que he oído. Pero dije algo que no le gustó y la emprendió conmigo. Me hizo sentir así de pequeña». Hizo un gesto con la mano y luego echó otro trago. «¿Olía a sudor?», preguntó Carcassi. No, en absoluto. Olía a esencias, muy agradable y limpio». «¿Puedes conseguir que me lo presente?», preguntó Ignaz Carcassi. Oyó pisadas, luego una voz pronunció su nombre. «¿Garvey?». Loken dejó su instrucción con la espada y vio a través de los barrotes de la jaula a Nero Vaipus, enmarcado en la entrada de la escuela de la espada. Vaipus llevaba pantalones negros, botas y una camiseta holgada, y su brazo truncado resultaba muy evidente. La mano que había perdido la habían metido en una bolsa envuelta en gelatina estéril, y a él le habían inyectado sueros nanóticos para reformar la muñeca de modo que aceptara un implante potenciador al cabo de una semana más o menos. Loken pudo ver todavía las cicatrices en los puntos donde Vaipus había usado la espada sierra para amputarse la mano. «Sí. Alguien quiere verte», respondió Vaipus. «Si se trata de otro maldito rememorador», empezó él. «No lo es», Vaipus negó con la cabeza. «Es el capitán Torgadon». Loken bajó la espada y desactivó la jaula de entrenamiento mientras Vaipus se hacía a un lado. Los muñecos y las espadas de prácticas quedaron inertes a su alrededor, y el hemisferio superior de la jaula se deslizó al interior del techo en tanto que el hemisferio inferior se replegaba al interior de la cubierta bajo la estera. Tarik Torgadon entró en la sala de la escuela de espadas, vestido con ropas de faena y una larga cota de malla de plata. Los cabellos negros enmarcaban unas facciones taciturnas. Dedicó una sonrisa amistosa a Vaipus mientras éste salía silenciosamente, pasando por su lado. La sonrisa de Torgadon estaba llena de perfectos dientes blancos. «Gracias, Vaipus. ¿Cómo está la mano?» «Curando, capitán. Lista para volver a adherirla». «Eso está bien», respondió Torgadon. «Límpiate el trasero con la otra durante un tiempo, ¿de acuerdo? Sigue así». Vaipus lanzó una carcajada y desapareció.
Torgadon lanzó una risita divertida ante su propia ocurrencia y ascendió los cortos pendaños para colocarse frente a Loken en el centro de la estera de lona. Se detuvo ante un soporte para armas situado fuera de la jaula abierta. Seleccionó un hacha de mango largo y la extrajo, asestando tajos al aire mientras avanzaba. «Hola, Garviel», saludó. «Has oído el rumor, supongo». «He oído toda clase de rumores, señor». «Quiero decir al que se refiere a ti. Defiéndete». Loken arrojó su espada de prácticas a la cubierta y sacó rápidamente un tabar del armero más próximo. Era todo de acero, tanto la hoja como el mango, y el filo de la cabeza del hacha tenía una curva pronunciada. Lo alzó adoptando una posición de ataque y fue a colocarse frente a Torgadon. Torgadon amagó. A continuación entró al ataque con 2 hachazos furiosos. Loken desvió la cabeza del hacha con el mango de su tabar y la escuela de espadas se llenó de ecos de repiqueteos metálicos. La sonrisa no había abandonado el rostro de Torgadon. Así que ese rumor continuó describiendo círculos. «Ese rumor», asintió Loken, «¿es cierto?» «No», dijo Torgadon y luego mostró una sonrisa traviesa. «Desde luego que lo es. O tal vez no. No, lo es». Lanzó una sonora carcajada para celebrar su socarronería. «Es divertido», indicó Loken. «Vamos, cierra el pico y sonríe», lo provocó el otro y volvió a cegar el aire, atacando a Loken con 2 mandobles cruzados y muy poco reglamentarios que a su oponente le costó esquivar. Loken se vio obligado a girar el cuerpo en redondo para salir de allí y aterrizar con los pies bien separados. «Un trabajo interesante», observó Loken describiendo círculos otra vez con el tabar bajo y balanceándose. «¿Puedo preguntar si se está inventando estos movimientos?» Torgadon sonrió burlón. «Me los enseñó el señor de la guerra en persona», respondió dando vueltas a la vez que dejaba que la larga hacha girara en sus dedos. La hoja centelleó bajo la luz de los iluminadores dirigidos hacia la lona. Se detuvo de improviso y apuntó a Loken con la cabeza del hacha. «¿No lo quieres, Garviel?» «Perra, te propuse para esto yo mismo». «Me siento honrado, señor. Le doy las gracias por ello». Y Ekadon lo apoyó. Loken enarcó las cejas. «Vale, no lo hizo. Ekadon te detesta, amigo mío». «El sentimiento es mutuo». «Este es mi chico», rugió Torgadon y se abalanzó sobre Loken. Loken rechazó violentamente el hachazo y contraatacó con otro propio, obligando a su oponente a saltar hacia atrás hasta el borde de la estera. «Ekadon es un imbécil», dijo Torgadon, «y se siente estafado porque llegaste allí primero». «Yo simplemente», empezó Loken. Torgadon alzó un dedo para acallarlo. «Llegaste allí primero», dijo con calma, sin el menor dejo burlón, «y viste lo que había en realidad. Ekadon puede irse al infierno. Lo que le sucede es que le duele. Abaddon te apoyó en esto». «¿El primer capitán?» «Estaba impresionado», repuso el otro asintiendo. «Llegaste antes que él. Gloria a la 10ª. Y el voto lo decidió el señor de la guerra». Loken bajó la guardia completamente. «¿El señor de la guerra?» «Te quiere dentro. Él mismo me dijo que te lo contara. Apreció tu trabajo, admiró tu sentido del honor. Tarik me dijo, si alguien va a ocupar el puesto de Sejanus debería ser Loken. Eso es lo que me dijo». «¿Lo hizo?» «No». Qué culeo que es Torgadon. Loken alzó los ojos. Torgadon cargaba contra él con el hacha bien alzada y girando. Se agachó, se hizo a un lado y golpeó con el extremo del mango del tabar el costado del otro, haciendo que éste diera un paso en falso y tropezara. Torgadon prorrumpió en sonoras carcajadas. «Sí, sí lo hizo, por terra. Eres demasiado manejable, Garvey. Demasiado manipulable. Si hubieras visto la expresión de tu rostro». Loken le dedicó una fría sonrisa. Torgadon contempló el hacha que empuñaba y a continuación la arrojó a un lado como si de repente le aburriera todo aquello. El arma aterrizó con un repiqueteo en las sombras de fuera de la estera. «Así que, ¿qué dices?», preguntó.
¿Qué le digo? ¿Aceptas? Señor, sería el mayor honor de mi vida, respondió Loken. Torgadon asintió y sonrió. Sí, lo sería, repuso. Y aquí tienes tu primera lección. Llámame Tarik. Fin de sección. Qué gran nivel este Tarik Torgadon, ya me cae muy bien. Ante la ausencia de mi queridísimo Astur Sejanus, mi nuevo favorito lobo lunar es Tarik Torgadon. Alto nivel de personaje. Se decía que los iteradores los seleccionaban mediante un proceso más riguroso y escrupuloso aún que los mecanismos de inducción de los astartes. Un hombre entre 1 millar puede convertirse en un guerrero de la legión, era lo que se decía, pero únicamente uno entre 100.000 es apto para ser un iterador. Loken no lo ponía en duda. Un posible Astartes tenía que ser robusto, apto, receptivo genéticamente y preparado para ser mejorado. Un bastidor de carne y hueso sobre el que podía construirse un guerrero. Pero para ser iterador, una persona debía poseer ciertos dones poco corrientes que no podían mejorarse artificialmente. Perspicacia, elocuencia, genio político, inteligencia aguda. Lo último se podía incrementar digitalmente o farmacéuticamente, desde luego, y a una mente se le podían dar clases de historia, ética, política y retórica. A una persona se le podía enseñar qué pensar y cómo expresar lo que pensaba, pero era imposible enseñarle cómo pensar. A Loken le encantaba ver a los iteradores trabajando. En ocasiones había retrasado la retirada de su compañía para poder seguir a sus funcionarios por las ciudades conquistadas y observarlos mientras se dirigían a las multitudes. Era igual que ver salir el sol sobre un campo de trigo. Kirill Sinderman era el iterador más magnífico que Loken había visto nunca. Sinderman ocupaba el puesto de iterador principal en la 63ª expedición y era responsable de dar forma al mensaje. Mantenía, era algo bien conocido, una amistad íntima y profunda con el señor de la guerra, así como con el jefe de la expedición y los parafreneros de rango superior, y el emperador en persona conocía su nombre. Sinderman ponía fin a una sesión informativa en la escuela de iteradores cuando Loken se dejó caer por el auditorio, una cripta alargada situada en las profundidades del vientre del espíritu vengativo. 2000 hombres y mujeres, cada uno ataviado con el sencillo hábito beige del cargo, estaban sentados en las hileras de gradas absortos en cada una de sus palabras. Para resumir, porque llevo hablando demasiado tiempo, decía Sinderman, este reciente episodio nos permite observar sangre y nervio genuinos bajo la piel verbosa de nuestra filosofía. La verdad que transmitimos es la verdad, porque nosotros decimos que es la verdad. ¿Es eso suficiente? Se encogió de hombros. No lo creo así. Mi verdad es mejor que vuestra verdad. No es más que una disputa de patio de recreo, no la base de nuestra cultura. Yo tengo razón, por lo tanto, tú estás equivocado. Es un silogismo que se desmorona en cuanto se le aplica cualquier cantidad de herramientas éticas fundamentales. Tengo razón, ergo estás equivocado. No podemos elaborar una constitución sobre eso, y no podemos, no debemos, y no se nos convencerá de iterar sobre su base. Ello nos convertiría en ¿qué? Contempló a su audiencia. Había un cierto número de manos alzadas. ¡Tú! ¡En embusteros! Sinderman sonrió. El conjunto de micrófonos dispuestos alrededor del podio amplificaba sus palabras, y su rostro, aumentado de tamaño, se mostraba en la pared holográfica situada a su espalda. Allí, su sonrisa tenía 3 metros de anchura. Pensaba en matones o demagogos, Mehmed, pero embusteros es apropiado. De hecho, resulta más hiriente que mis sugerencias. Bien dicho, embusteros. Eso es precisamente en lo que nosotros, los iteradores, no podemos convertirnos jamás. Sinderman tomó un sorbo de agua antes de proseguir. Loken, en el fondo de la sala, se instaló en un asiento vacío. Sinderman era un hombre alto, alto para alguien que no era un Astartes en todo caso, orgullosamente erguido, cenceño y con la patricia cabeza coronada por una magnífica cabellera blanca.
Las cejas eran negras como los galones de la hombrera de metal de un lobo lunar. Poseía una presencia autoritaria, pero era la voz lo que realmente importaba. Muy profunda, sonora, melodiosa, compasiva. Era el tono vocal lo que servía para seleccionar a cada candidato a iterador. Una voz dulce, deliciosa y pura que comunicaba razón, sinceridad y confianza. Una voz por la que valía la pena buscar entre 100.000 personas con tal de encontrarla. Oh, me gustó Kirill Sinderman. Verdad y mentiras, prosiguió Sinderman. Verdad y mentiras. Acabo de llegar a mi tema favorito, ¿os dais cuenta? Vuestra cena se va a retrasar. Una oleada de risas barrió la sala. Grandes acciones han dado forma a nuestra sociedad, dijo. La más grandiosa de ellas, físicamente, ha sido la unificación formal y total de Terra por parte del emperador, en cuya secuela externa, esta gran cruzada, estamos ocupados ahora. Pero más grandioso, intelectualmente, ha sido el podernos despojar de aquel manto tan pesado llamado religión. La religión maldijo a nuestra especie durante miles de años, desde la superstición más ínfima a los cónclaves más elevados de la fe espiritual. Nos condujo a la locura, a la guerra, al asesinato. Pendía sobre nosotros como una enfermedad, como la bola de unos grilletes. Os diré que era la religión... No, vosotros me lo diréis. ¿Tú? Ignorancia, señor. Gracias, Kana. Ignorancia. Desde los tiempos más remotos, nuestra especie se ha esforzado por comprender el funcionamiento del cosmos, y allí donde esa comprensión ha fracasado o no ha sido suficiente, hemos llenado los huecos, recubierto las discrepancias con la fe ciega. ¿Por qué gira el sol en el cielo? No lo sé, de modo que lo atribuiré a los esfuerzos de un dios del sol con un carruaje dorado. ¿Por qué muere la gente? No puedo decirlo, pero elegiré creer que se trata de la tenebrosa tarea de una barca que se lleva las almas a un supuesto más allá. Su público lanzó una carcajada. Sinderman descendió del podio y avanzó hasta los peldaños delanteros del escenario, fuera del alcance de los micros. Sin embargo, aunque bajó el volumen de la voz, su adiestrado tono, aquella hábil herramienta de todos los iteradores, transportó sus palabras con una claridad perfecta, sin amplificar por toda la sala. Fe religiosa. La creencia en los demonios, en los espíritus, en una vida después de la muerte y en todos los otros símbolos de una existencia sobrenatural, existió simplemente para que todos nos sintiéramos más cómodos y conformados enfrentados a un cosmos inconmensurable. Eran concesiones, refuerzos para el alma, muletas para el intelecto, plegarias y amuletos de la suerte para ayudarnos a través de la oscuridad. Pero ahora hemos presenciado lo que es el cosmos, amigos míos. Hemos pasado a través de él. Hemos estudiado y comprendido la textura de la realidad. Hemos visto las estrellas desde atrás y descubierto que no tienen mecanismos de relojería ni carruajes dorados que las transporten. Nos hemos dado cuenta de que Dios no es necesario, ni ningún Dios, y por extensión ya no necesitamos demonios, diablos o espíritus. Lo más importante que la humanidad ha hecho jamás fue reinventarse a sí misma como una cultura secular. Su audiencia aplaudió aquellas palabras con entusiasmo. Se oyeron unos pocos vítores de aprobación. A los iteradores no se les instruía simplemente en el arte de hablar en público, se les adiestraba en las dos vertientes de la tarea. Sembrados en medio de una multitud, los iteradores podían abocarla al entusiasmo con unas cuantas respuestas oportunas o igualmente lanzar a una muchedumbre contra el orador. Los iteradores se mezclaban a menudo con el público para reforzar la efectividad del compañero que hablaba. Sinderman volvió la cabeza como si hubiera terminado y luego se volvió otra vez mientras los aplausos se apagaban. La voz aún más suave y todavía más penetrante. Pero, ¿qué pasa con la fe?
La fe posee un rasgo distintivo incluso cuando la religión ha desaparecido. Todavía necesitamos creer en algo, ¿no es cierto? Hete aquí. El auténtico propósito de la humanidad es enarbolar la antorcha de la verdad bien alta y hacerla brillar, incluso en los lugares más oscuros. Compartir nuestra comprensión forense, implacable y liberadora con los confines más oscuros del cosmos. Emancipar a aquellos que están encadenados a la ignorancia, liberarnos a nosotros mismos y a otros de los dioses falsos y ocupar nuestro puesto en la cúspide de la vida consciente. En eso es lo que podemos poner nuestra fe. A eso es a lo que podemos enjaezar nuestra fe ilimitada. Más aclamaciones y aplausos. El orador regresó tranquilamente al podio y apoyó las manos en las barandillas de madera del atril. Estos últimos meses hemos aplastado toda una cultura. Que quede bien claro, no hemos hecho que entren en vereda ni conseguido su acatamiento a nosotros. Los hemos aplastado, les hemos partido el espinazo, los hemos quemado. Lo sé, porque el Señor de la Guerra lanzó a sus astartes en esta acción. No os andéis con remilgos sobre lo que hacen. Son asesinos, pero autorizados. Veo a uno ahora, a un noble guerrero sentado al fondo de la sala. Se volvieron estirando el cuello para ver a Loken y se produjo un revuelo de aplausos. Sinderman empezó a aplaudir con fiereza. Más que eso, se merece más que eso. Unos aplausos estruendosos y crecientes se elevaron hasta el techo de la sala. Loken se puso en pie y los aceptó con una turbada reverencia. Los aplausos se apagaron. Las almas que hemos conquistado últimamente creían en un imperio, un gobierno del hombre, siguió Sinderman en cuanto se apagaron las últimas palmadas. Sin embargo, matamos a su emperador y los obligamos a someterse. Incendiamos sus ciudades y destruimos sus naves de guerra. ¿Eso es todo lo que tenemos que decir en respuesta a su por qué? Un poco convincente. ¿Tengo razón, por lo tanto, tú estás equivocado? Bajó los ojos, como si reflexionara. Con todo, tenemos razón. Nosotros somos los que tenemos razón. Ellos son los que están equivocados. Esta fe simple y pura es lo que debemos encargarnos de enseñarles. Nosotros tenemos razón, ellos están equivocados. ¿Por qué? No porque nosotros lo digamos, porque sabemos que es así. No diremos, tengo razón y tú estás equivocado debido a que los hemos vencido en combate. Debemos proclamarlo porque sabemos que es la verdad cabal. No podemos, no debemos y no promulgaremos esa idea por cualquier otro motivo que no sea que sabemos, sin un titubeo, sin una duda, sin un perjuicio, que es la verdad. Y sobre esa verdad depositamos nuestra fe. Están equivocados. Su cultura estaba edificada sobre mentiras. Les hemos traído el aguzado filo de la verdad y los hemos iluminado. Sobre esa base, y esa base únicamente, salid de aquí y repetid nuestro mensaje. Tuvo que aguardar, sonriente, hasta que decreció el alboroto. Vuestra cena se enfría, podéis retiraros. Los iteradores estudiantes empezaron a desfilar lentamente fuera de la sala. Sinderman tomó otro sorbo de agua del vaso colocado sobre el atril y abandonó el escenario para ascender los peldaños que conducían al lugar donde estaba sentado Loken. ¿Oyó algo que le gustó?, preguntó, sentándose junto a Loken a la vez que se alisaba los faldones del hábito. «Parece usted un actor sobre un escenario», comentó el otro, «o un mercachifle ambulante que anuncia sus mercancías». Sinderman enarcó una ceja totalmente negra. En ocasiones, Garfield, es precisamente así como me siento. ¿Es que no cree en lo que está vendiendo?, inquirió él, frunciendo el entrecejo. ¿Lo cree usted? ¿Qué vendo yo? Fe, a través de la muerte.
verdad mediante el combate. No es más que combate, no tiene otro significado aparte de combate. El significado se ha decidido mucho antes de que se me ordene entregarlo. Así pues, como guerrero carece de conciencia. Loken negó con la cabeza. Como guerrero soy un hombre con conciencia, y esa conciencia la dirige mi fe en el emperador. Mi fe en nuestra causa, como lo acaba de describir a la clase, pero como arma carezco de conciencia. Cuando se me activa para combatir, dejo de lado mis consideraciones personales y me limito a actuar. El valor de mi acción ya lo ha sopesado la conciencia mayor de nuestro comandante. Mato hasta que se me dice que pare y durante ese periodo no cuestiono las muertes. Hacerlo sería una estupidez y estaría fuera de lugar. El comandante ya ha tomado la determinación de que haya guerra, y todo lo que se espera de mí es que la lleve a cabo lo mejor que pueda. Un arma no cuestiona a quién mata ni el motivo. Ese no es el objeto de las armas. No, no lo es, repuso Sinderman con una sonrisa. Y así es como debe ser. Siento curiosidad, no obstante. No creía que tuviéramos una tutoría programada para hoy. Aparte de sus deberes como iteradores, se esperaba de los consejeros superiores como Sinderman que llevaran a cabo programas educativos para los astartes. Lo había ordenado el señor de la guerra en persona. Los hombres de la legión pasaban largos periodos en tránsito entre guerras, y el señor de la guerra insistía en que utilizaran el tiempo para desarrollar sus mentes y aumentar sus conocimientos. Incluso los guerreros más poderosos deberían recibir instrucción en otras áreas que no sean la guerra, había ordenado. Llegará un momento en el que el conflicto bélico finalizará y acabarán los combates, y mis guerreros deberían prepararse para una vida de paz. Deben conocer otras cosas que no sean las cuestiones militares, o de lo contrario se tornarán obsoletos. No hay ninguna tutoría programada, respondió Loken, pero quería hablar con usted informalmente. ¿De veras? ¿Qué le preocupa? Tengo un problema. Le han pedido que forme parte del Mornival, dijo Sinderman, y Loken pestañeó. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo sabe todo el mundo? El otro le dedicó una amplia sonrisa. Sejanus ya no está. Alabados sean sus huesos. El Mornival necesita a alguien. ¿Le sorprende que acudieran a usted? Así es. A mí no. Va por detrás de Abaddon y Sedire en méritos, Loken. El señor de la guerra tiene la vista puesta en usted. También Dorn. ¿El primarca Dorn? ¿Está seguro? Me han dicho que admira su flemático humor, Garviel. Eso es algo viniendo de alguien como él. Me siento halagado. Debería. Bien, ¿cuál es su problema? ¿Soy apto para ello? ¿Debería aceptar? Tenga fe, respondió Sinderman con una carcajada. Hay algo más, indicó Loken. Adelante. Una rememoradora vino a verme hoy. Me irritó profundamente, para ser sincero, pero hubo algo que dijo. Dijo, ¿no podríamos haberlos dejado simplemente en paz? ¿A quiénes? A estas gentes, a este emperador. Garviel, usted sabe la respuesta a eso. Cuando estaba en la torre, mirando a aquel hombre, ¿el que fingía ser el emperador?, inquirió Sinderman, frunciendo el entrecejo. Sí, él dijo algo muy parecido. Quartes, en sus cuantificaciones, nos enseña que la galaxia es un espacio vasto, y eso ya lo he visto. Si encontramos a una persona, una sociedad en este cosmos que no está de acuerdo con nosotros, pero lo que dice es sensato, ¿qué derecho tenemos a destruirla? Quiero decir, ¿no podemos simplemente dejarlos tranquilos y hacer como si no existieran? Al fin y al cabo, la galaxia es un lugar muy extenso. Lo que siempre me ha gustado de usted, Garviel, dijo Sinderman, es su humanidad. Está claro que esto le ha afectado. ¿Por qué no me ha hablado de ello antes?
Pensé que desaparecería, admitió Loken. Sinderman se puso en pie e hizo una seña al otro para que lo siguiera. Abandonaron la sala de actos y recorrieron uno de los grandes corredores vertebrales de la nave insignia, un cañón de techo abovedado con contrafuertes con una altura de 3 cubiertas, como la nave de un antiguo templo catedralicio, pero con una longitud de 5 kilómetros. Estaba en penumbra y los estandartes gloriosos de legiones, compañías y campañas, algunos descoloridos o deteriorados por viejas batallas, colgaban del techo a intervalos. Oleadas de personal recorrían el pasillo, sus voces elevando unos curiosos susurros hacia la bóveda, y Loken vio más fluir de tráfico peatonal en las galerías iluminadas de lo alto, allí donde las cubiertas superiores daban al espacio principal. Lo primero, indicó Sinderman mientras paseaban, es un simple vendaje de sus preocupaciones. Ya me oyó tratar el tema detenidamente ante la clase y, en cierto modo, aventuró usted una versión de lo mismo hace apenas un momento cuando habló del tema de la conciencia. Usted es un arma, Garviel, un ejemplo del más magnífico instrumento de destrucción que la humanidad ha forjado jamás. No debe haber lugar en su interior para la duda o el interrogante. Tiene razón. Las armas no deberían pensar, solo deberían permitir que las utilizasen, pues la decisión para ser usadas no son ellas quienes deben tomarlas. Esa decisión la deben tomar con un cuidado enorme y terrible y con consideraciones éticas situadas más allá de nuestra capacidad para juzgarlas, los primarcas y los comandantes. El señor de la guerra, como el amado emperador antes que él, no los usa a la ligera. Es únicamente con gran pesadumbre y una cierta determinación que suelta a los astartes. El Adeptus Astartes es el último recurso y es utilizado tan solo en ese caso. Loken asintió. Esto es lo que debe recordar. El simple hecho de que el imperio posea a los astartes y de ese modo la capacidad para derrotar y, si es necesario, aniquilar a cualquier enemigo, no es el motivo de que suceda. Hemos desarrollado los medios para aniquilar. Hemos desarrollado guerreros como usted, Garviel, porque era necesario. ¿Un mal necesario? Un instrumento necesario. La razón no implica poderío. La humanidad tiene una gran verdad empírica que transmitir, un mensaje que llevar por el bien de todos. En ocasiones, ese mensaje cae en oídos sordos. En ocasiones se rechaza y niega ese mensaje, como aquí. Entonces, y solo entonces, demos gracias a las estrellas por poseer el poder para imponerlo. Somos poderosos porque tenemos razón, Garviel. No tenemos razón porque somos poderosos. Que jamás llegue la hora en que lo contrario se convierta en nuestro credo. Habían abandonado el corredor vertebral y andaban por un paseo lateral en dirección al archivo anexo. Algunos servidores anadearon por su lado con las extremidades superiores cargadas de libros y placas de datos. Tanto si nuestra verdad es la correcta como si no, ¿debemos siempre imponerla sobre los que no quieren aceptarla? Tal como dijo la mujer, ¿no podíamos simplemente dejarlos a su propio destino tan tranquilos? Pasea por las orillas de un lago, dijo Sinderman. Un muchacho se está ahogando. Deja que se ahogue porque fue lo bastante estúpido como para caer en el agua antes de haber aprendido a nadar, o lo saca de allí y le enseña a nadar. Lo segundo, respondió el otro encogiéndose de hombros. ¿Y si lo rechaza cuando intenta salvarlo porque le tiene miedo? ¿Porque no quiere aprender a nadar? Lo salvo igualmente. Habían dejado de andar. Sinderman apretó la mano contra la placa de acceso incrustada en el marco de cobre de una puerta enorme y dejó que el haz de luz que se desplazaba verticalmente le leyera la palma. La puerta se abrió, exhalando como una boca para dejar escapar una ráfaga de aire climatizado y una tenue insinuación a polvo. Penetraron en la cripta de la sala de archivo 3. Estudiosos esfragistas y metafrásticos trabajaban en silencio ante las mesas de lectura.
requiriendo a servidores para que seleccionaran tomos de las pilas selladas. Lo que me interesa de sus inquietudes, dijo Sinderman manteniendo la voz meticulosamente baja de modo que solo la capacidad auditiva mejorada de Loken pudiera oírla, es lo que dicen al respecto de usted. Hemos establecido que es un arma y que no necesita pensar sobre lo que hace porque eso ya se hace por usted. No obstante, permite que la chispa humana que hay en su interior se preocupe, se impaciente y establezca una empatía. Retiene la facultad de considerar el cosmos como lo haría un hombre, no como podría hacerlo un instrumento. Comprendo, repuso Loken. Me está diciendo que he olvidado mi lugar, que he transgredido los límites de mi función. No, respondió su acompañante con una sonrisa. Lo que digo es que ha encontrado su lugar. ¿Cómo es eso? Sinderman indicó con un ademán los montones de libros que se alzaban, igual que torres, hacia las nebulosas altitudes del archivo. En lo más alto revoloteaban servidores que buscaban y recuperaban textos antiguos presentados en bolsas de plástico, pululando por las paredes verticales de la biblioteca como abejas. Contemple los libros, indicó Sinderman. ¿Hay alguno que debería leer? ¿Me preparará una lista? Léalos todos. Vuélvalos a leer otra vez. Tráguese el conocimiento y las ideas de nuestros predecesores en su integridad, ya que eso no puede hacer más que perfeccionarlo como hombre. Pero si lo hace, descubrirá que ninguno de ellos contiene una respuesta que acalle sus dudas. Loken lanzó una carcajada desconcertado. Algunos de los metafóricos de las inmediaciones alzaron los ojos de sus estudios, molestos por la interrupción, pero bajaron inmediatamente la mirada otra vez cuando vieron que el ruido había surgido de un Astartes. ¿Qué es el Mournival, Garviel?, susurró Sinderman. Sabe perfectamente que... Complázcame. ¿Es un organismo judicial? ¿Un órgano de gobierno sancionado formalmente? ¿Un rango de la Legión? Por supuesto que no. Es un honor informal, carece de autoridad oficial. Desde las primeras épocas de nuestra legión ha existido un Mournival, 4 capitanes, aquellos que sus iguales consideraban como... Hizo una pausa. ¿Los mejores?, preguntó Sinderman. A mi modestia le avergüenza usar esa palabra. Lo más apropiados... En cualquier momento la legión, de modo extraoficial, de un modo totalmente aparte de la cadena de mando, compone un Mournival. Una cofradía de 4 capitanes, preferentemente unos que sean de aspectos y talantes manifiestamente distintos, que actúan como el alma de esa legión. Y su tarea es velar por la salud moral de la legión, ¿no es así? Guiar y dar forma a su filosofía, y, lo que es más importante, permanecer junto al comandante y ser las voces a las que escucha antes que a cualquier otra. Ser los camaradas y amigos a los que puede recurrir en privado y confiar sus inquietudes y problemas libremente, antes de que se conviertan en cuestiones de Estado o del Consejo. Eso es lo que se supone que hace el Mournival, convino Loken. Entonces se me ocurre, Garviel, que únicamente un arma que cuestiona su propio uso podría valer para ese papel. Para ser un miembro del Mournival hay que tener inquietudes. Es necesario poseer ingenio y, por supuesto, tener dudas. ¿Sabe lo que es un negativista? No. En los principios de la historia de Terra, durante la dominación de las dinastías sumaturianas, las clases gobernantes empleaban negativistas. Su trabajo era disentir, ponerlo todo en duda, considerar cualquier argumento o política y censurarlo, o enunciar la postura contraria. Estaban sumamente bien considerados. ¿Quiere que me convierta en un negativista?, inquirió Loken. Sinderman meneó la cabeza. Quiero que sea usted mismo, Garviel. El Mournival necesita su sentido común y claridad. Sejanus fue siempre la voz de la razón, el equilibrio preciso entre la cólera de Abaddon y el desdén melancólico de Aximand. El equilibrio ha desaparecido, y el señor de la guerra necesita ese equilibrio más que nunca ahora.
Usted ha venido a verme hoy porque quería mi bendición. Quería saber si debería aceptar ese honor. Mediante su propia admisión, Garviel, por el mérito de sus propias dudas, ha respondido su propia pregunta. Esta última sección estuvo espectacular. Conche su madre, pero qué bien escrito, qué bien todo, pero qué tremendo personaje Kirill Sinderman. Le subió el valor, pero es que gracias a Sinderman ahora Loken surge como un personaje mucho más complejo, mucho más valioso realmente. Oh, pero conche su madre, es que esto está demasiado bien, bien, perfecto. A pesar de lo poderosa y genial que fue la charla, el discurso de Kirill Sinderman en un inicio, tenía ciertos conflictos yo al leer porque decía, me cuesta creerte autor, no me refiero a Kirill Sinderman per se, me cuesta creerte autor, me cuesta creerte Warhammer como saga porque tienes dioses, así, el hecho de que hayan dioses no me gusta mucho, así, entiendo que ayudan a la narrativa y qué sé yo, pero si todo hubiese sido un drama humano, bueno, de otras especies, aliens o qué sé yo, pero omitiendo estas fuentes de poder sobrenatural, horror cósmico y bullshit, me hubiese gustado mucho más. Indiferente el caso. Fue avanzando el discurso, que lo encontré, pero espectacular. Y después del discurso pensé, oh, ahora va a venir una charla y va a matar un poco el mood de la sección que iba así, pero hasta arriba. Y de repente se pega esta charla con Garviel Loken. No, pero qué nivel, qué nivel. Espectacular. Tarik Torgadon fue a visitar a Garviel Loken para contarle que iba a ser parte del Mournival para reemplazar como cuarto hombre al buen, noble, grandioso y único, que en paz descanse, Astur Sejanus. Y después, debido a esta noticia, Garviel Loken fue a hablar con el mero mero de los iteradores, que sería Kirill Sinderman, un personaje realmente espectacular. Primero él tiene su introducción cuando está hablando con el auditorio, hace una reflexión acerca de lo que ha sido la religión para la humanidad y de cuál es la función del imperio de la humanidad para con la galaxia. Y después, aún más interesante, tiene la charla con Garviel Loken, que está un poco consternado por la pregunta que le hizo este falso emperador de la humanidad y que reafirmó Mersandi Oliton de por qué no dejaron en paz a esa otra colonia de humanos con su propio emperador. Esto resulta muy interesante porque, por un lado, Kirill Sinderman le dice que eso lo hace un soldado espectacular, digamos, un soldado de élite que está por encima de los demás, que solo cumplen órdenes, ya que él estaba cuestionando sus acciones y logrando ser a partir de ello mucho más que una herramienta o un arma, que es lo que vendrían a ser todo el resto de los astartes, básicamente gente que solo sigue instrucciones. Y de cierta manera, a pesar de que Warhammer es un universo, una historia, un lore que tiene tanto énfasis en la militarización, es a la vez una crítica a este estado súper hipermilitar. Y me da la impresión, tal como me sucedió en Metal Gear Solid 3, esta impresión que se puede resumir probablemente en el hecho de que al final de cuentas el mejor soldado es el peor soldado. Desarrollando esto, queriendo decir que al final de cuentas el peor soldado vendría a ser el que no sigue al pie de la letra las instrucciones que se le dan. Y al final de cuentas eso es lo que se espera de alguien que tiene que seguir instrucciones y órdenes y nada más. Pero a la vez el hecho de no hacer eso y tener un razonamiento propio, un criterio, una opinión, un razonamiento, una personalidad, una identidad, pongámosle el término que queramos, básicamente se entiende, lo hace realmente resaltar por entre los demás.
Entonces, esta situación, si bien llega a ser un poco contradictoria, paradójica de cómo va a cómo va a prácticamente revelarse el soldado si su misión es hacer caso, prácticamente ser un perro. Entonces, esta conversación entre Loken y Sinderman realmente le ha dado un flavor mucho más interesante a Warhammer. Probablemente cualquier super fan del ejército va a disentir con mi razonamiento y va a pensar que lo que ha dicho Sinderman es realmente una barbaridad y que Loken al final de cuentas sería un malastarte. Y esto a la vez, uno que ya más o menos se ha spoileado con lo que va a pasar, da a entender y permite entender con mucha facilidad por qué al final de cuentas Garvin Loken no se va a unir a las fuerzas traidoras y se va a mantener como leal al emperador. Y no va a ser una cuestión de ser leal al emperador per se, sino de ser consecuente con una ideología un poco más idealista que no necesariamente va de la mano con las acciones del imperio. En fin, esa fue una pequeña reflexión del anterior capítulo. Excelente capítulo, realmente fue un gusto, un agrado, un placer leerlo. Sin más preámbulos, vamos con el capítulo 4. Las secciones son Convocada, de nombre Ezekiel, y Una mano ganadora. Ella había preguntado el nombre del planeta, y la tripulación de la lanzadera le había respondido Terra, lo que no le servía en absoluto. Mercedes Olidon había pasado los primeros 28 años de sus 29 de vida en Terra, y aquello no lo era. El iterador enviado para acompañarla tampoco le sirvió de mucho más. Un joven modesto de piel olivácea de entre 18 y 19 años. El iterador se llamaba Mehmed y era poseedor de un intelecto tremendo y una genialidad precoz. Pero la violenta travesía suborbital de la lanzadera no le sentó bien a su organismo y se pasó la mayor parte del trayecto sin poder responder a sus preguntas porque estaba demasiado ocupado vomitando en una bolsa de plástico. El vehículo tomó tierra en un tramo de césped convencional entre filas de árboles esterilizados y desmochados, 8 kilómetros al oeste de la ciudad elevada. Empezaba a anochecer y algunas estrellas centelleaban ya en la mancha violeta de los extremos del firmamento. A gran altura, las naves pasaban sobre sus cabezas con luces parpadeando. Mercedes descendió por la rampa de la nave hasta pisar la hierba, aspirando los curiosos aromas y la atmósfera ligeramente distinta de aquel mundo. Se detuvo en seco. El aire, rico en oxígeno, imaginó, la estaba mareando, y aquella sensación de mareo se incrementaba aún más solo con pensar dónde estaba. Por primera vez en su vida, se encontraba sobre otro suelo, otro mundo, y le pareció algo trascendental, algo que merecía la actuación de una banda ceremonial. Ella era, por todo lo que se sabía, uno de los primeros rememoradores a los que se concedía acceso a la superficie del mundo conquistado. Giró para mirar la lejana ciudad, abarcando el panorama y consignándolo a las espirales de su memoria. Efectuó pestañeos fotográficos para almacenar ciertas vistas digitalmente, advirtiendo que todavía se elevaban columnas de humo en el paisaje urbano, a pesar de que los combates habían finalizado hacía meses. Lo llamamos 6319, indicó el iterador descendiendo por la rampa detrás de ella. Al parecer, el descenso al planeta había estabilizado su constitución delicada. La mujer retrocedió sutilmente ante el hedor a vómito de su aliento. ¿6319? Inquirió. Por ser el mundo decimonoveno que la 63ª expedición ha sometido, dijo Mehmet, aunque, desde luego, aquí no se ha establecido aún un acatamiento total. Todavía no se ha ratificado la Carta Constitucional. El gobernador general electo Rakris está encontrando dificultades para formar una coalición parlamentaria que dé su consentimiento, pero 6319 servirá. Los habitantes del lugar llaman a este mundo Terra y no podemos tener a dos de ellas, ¿no es cierto? Por lo que yo entiendo, esa fue la raíz del problema en un principio. Comprendo, dijo Mercedes mientras se alejaba.
Tocó con la mano la corteza de uno de los árboles desmochados. Parecía real al tacto. Sonrió para sí y lo almacenó en su mente con un pestañeo. La base de su narración, con claves visuales, se formulaba ya en su mente mejorada. Un punto de vista personal, eso es lo que haría. Usaría la novedad y la falta de familiaridad de su primer descenso a un planeta como un tema alrededor del cual giraría toda su remembranza. «Es una tarde hermosa», anunció el iterador yendo a detenerse junto a ella. El joven había dejado las bolsas repletas de vómito al pie de la rampa como si esperara que alguien se deshiciera de ellas por él. Los 4 soldados a los que se había encomendado la protección de la muchacha desde luego no pensaban hacerlo. Sudando a mares dentro de sus gruesos sobretodos de terciopelo y morriones, con los rifles colgados al hombro, cerraron filas alrededor de la rememoradora. «Señorita Oliton», dijo el oficial, «la esperan». Mercedes asintió y lo siguió. El corazón le latía con fuerza. Aquel iba a ser todo un acontecimiento. Una semana antes, su amiga y colega rememoradora Euphratie Keeler, que hasta el momento había conseguido sin lugar a dudas mucho más que cualquiera de los rememoradores, había estado presente en la ciudad oriental de Cairns, observando operaciones de la cruzada cuando se encontró a Malogurst con vida. El palafrenero del señor de la guerra, dado por muerto tras el incendio y destrucción de las naves de la embajada mientras estaban en órbita, había escapado con la ayuda de una cápsula de desembarco. Gravemente herido, había recibido la atención y protección de la familia de un granjero que habitaba en los territorios situados fuera de Cairns. Keeler había estado justo allí, por casualidad, para pictografiar cómo sacaban al palafrenero de la granja. Había sido todo un golpe de efecto. Sus pictografías, tan bellamente compuestas, se habían exhibido a toda la flota expedicionaria y habían sido apreciadas por los séquitos imperiales. Repentinamente se hablaba de Euphratie Keeler. De improviso, los rememoradores ya no eran algo tan malo después de todo. Con unos cuantos clics geniales de su pictógrafo, Euphratie había hecho progresar enormemente la causa de los rememoradores. Ahora Mercedes esperaba poder hacer lo mismo. La habían convocado allí y todavía no se había recuperado de la sorpresa. La habían llamado a la superficie. Solo ese hecho habría sido suficiente, pero era quien la había convocado lo que importaba en realidad. Él había autorizado personalmente su permiso de tránsito y se había ocupado de asignarle una escolta y a uno de los mejores iteradores de Sinderman. La joven no conseguía comprenderlo. La última vez que se habían visto, él se había comportado de un modo tan brutal que Mercedes había pensado en dimitir y tomar el primer transporte de vuelta a casa. La esperaba de pie en un sendero de grava entre las hileras de árboles y al acercarse a él, rodeada por los soldados, acusó un natural temor reverente al contemplarlo con la armadura puesta, que centelleaba blanca con un trazo de negro en los bordes. El casco, con un penacho de cola de caballo lateral, permanecía colgado a la cintura. Era un gigante de 2,5 metros de estatura. Percibió cómo los soldados que la rodeaban vacilaban. «Aguardad aquí», les indicó, y ellos se quedaron atrás, aliviados. Un soldado del ejército imperial podría ser tan duro como un par de botas viejas, pero no le gustaba lidiar con un Astartes. En especial, no con uno de los lobos lunares, los más poderosos de los poderosos, la más mortífera de las legiones. «También tú», dijo la joven al iterador. «De acuerdo», respondió Mehmed deteniéndose. «La llamada fue personal». «Comprendo», repuso él. Mercedes fue hacia el capitán de los lobos lunares. El hombre se alzaba por encima de ella y tuvo que resguardar sus ojos con la mano para protegerlos del sol que se ponía a fin de poder mirarlo. «Rememoradora», la saludó él con una voz tan profunda como la raíz de un roble. «Capitán, antes de que empecemos me gustaría disculparme por cualquier ofensa que pudiera haberle causado la última vez que nos vimos». Si me hubiera sentido ofendido, señora, ¿la habría hecho venir aquí? Supongo que no. Supone correctamente. Me indignó con sus preguntas la última vez, pero admito que fui demasiado duro con usted. Hablé con una temeridad innecesaria. Fue esa temeridad la que me hizo pensar en usted, respondió Loken. No puedo explicarlo más. No lo haré, pero debe saber que fue precisamente el hecho de que dijera cosas fuera de lugar lo que me trajo aquí.
motivo por el que decidí hacer que la trajeran también a usted. Si eso es lo que hacen los rememoradores, ha hecho muy bien su trabajo. Mercedes no estaba segura de qué decir. Bajó los ojos. Los últimos rayos de luz solar le dieron de lleno en ellos. ¿Desea que sea testigo de algo? ¿Que recuerde algo? Oh, que me gustó, como que recién, pequeña pausa, paréntesis, recién entendió el simbolismo de los rememoradores. O sea, ya había pensado tanto en ellos, ya he leído tanto en ellos en la anterior novela, en esta, pero ahora que ha preguntado que recuerde algo, y de hecho lo voy a subrayar porque esto ha sido fundamental. Este es un gran hito de mi historia warhamera. El objetivo de los rememoradores es construir la historia, por así decirlo, o sea, recordar los eventos, plasmarlos para que las futuras generaciones los recuerden, sepan qué pasó, etcétera, etcétera. Claramente, como los ganadores escriben la historia, aquí el Imperio, más o menos exactamente lo que acabas de decir, Mantis. O sea, va muy por ahí la cuestión. O sea, ahora como que les agarró un doble cariño a los rememoradores, porque finalmente son los keepers, digamos, de los recuerdos, son los que rememoran. Maravilloso. Me acaban de gustar mucho más los rememoradores. En fin del paréntesis. No, replicó él fríamente. Lo que sucede ahora sucede en privado, pero quería que supiera que, en parte, se debe a usted. Cuando regrese, si lo considero apropiado, le transmitiré ciertos recuerdos, si eso resulta aceptable. Me siento honrada, capitán. Aceptaré lo que decida. Loken asintió. Debo ir con... empezó Mehmed. No, respondió el lobo lunar. De acuerdo, repuso rápidamente el iterador, retrocediendo para marchar a estudiar un tronco de árbol. Me hizo las preguntas correctas y de ese modo me mostró que también yo hacía las preguntas correctas, dijo Loken a Mercedes. ¿Lo hice? ¿Le respondió? No, respondió él. Aguarde aquí, por favor. Se alejó en dirección a un seto de boj podado por los mejores jardineros ornamentales en forma de gruesa pared verde de baluarte y desapareció de la vista bajo un arco de hojas. Mercedes se volvió hacia los soldados que aguardaban. ¿Conocen algún juego?, preguntó. Los hombres se encogieron de hombros. La mujer extrajo una baraja del bolsillo del abrigo. Les puedo enseñar uno, anunció con una sonrisa y se sentó en la hierba para repartir las cartas. Los soldados dejaron los rifles en el suelo y se agruparon a su alrededor en las sombras azules cada vez más alargadas. A los soldados les encanta jugar a las cartas, le había dicho Ignas Carcassi, antes de que abandonara la nave insignia, justo antes de dedicarle una sonrisa burlona y entregarle la baraja. Al otro lado del elevado seto se extendía un jardín acuático ornamental convertido en una lóbrega ruina. La altura del seto y los árboles cercanos, que en aquellos momentos se convertían en formas negras y erizadas al recortarse contra el cielo rosa, ocultaban lo que quedaba de luz solar. La penumbra sobre los jardines resultaba casi neblinosa. En el pasado, el jardín había estado compuesto de placas rectangulares de ouslita dispuestas a modo de losas gigantescas que rodeaban una serie de depresiones cuadradas y poco profundas en las que habían florecido lirios y luminosas flores acuáticas en sumideros llenos de guijarros alimentados por algún manantial o fuente. Delicados helechos híbridos y sauces llorones habían bordeado los estanques. Durante el asalto a la ciudad elevada, proyectiles terrestres o bombardeos aéreos habían acribillado la zona, derribando muchas de las plantas y haciendo pedazos un gran número de bloques. Muchas de las losas de Uslita habían quedado desplazadas y varios de los estanques habían visto aumentado enormemente su tamaño tanto en amplitud como en profundidad por la adición de profundos cráteres abiertos en el suelo. Pero el manantial había seguido alimentando el lugar, llenando los agujeros de los proyectiles a la vez que vertía el agua que rebosaba entre las losas desplazadas. Todo el jardín era un estanque llano que relucía tenuemente en la penumbra, del que sobresalían ramas enmarañadas, trozos rotos de raíces y fragmentos asimétricos de roca en forma de archipiélagos en miniatura.
Algunos de los bloques intactos, losas de 2 metros de largo y 1 metro de grosor, aparecían recolocados y no al azar producto de las explosiones. Los habían levantado para formar una pasarela en la zona del estanque, un espigón de piedra hundido y alineado casi con la superficie del agua. Loken se subió a la calzada y empezó a seguirla. El aire olía a humedad y se oía el parloteo de los anfibios y el siseo de las moscas del crepúsculo. Ahí ya vamos súper bien, tenía que aparecer un anfibio para que sea bueno el libro. Bien, bien. Flores acuáticas, con los frágiles colores desaparecidos casi en la oscuridad cada vez mayor, flotaban en las aguas quietas a ambos lados del sendero. Loken no sentía miedo. No estaba modificado para sentirlo, pero registraba una ansiedad nerviosa, una expectación que hacía latir sus corazones. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral en su vida y confiaba en que lo que se hallaba al otro lado de aquel umbral sería avisado. También parecía correcto que estuviera a punto de dar un profundo paso al frente en su carrera. Su mundo, su vida, habían cambiado enormemente en los últimos tiempos con el ascenso del Señor de la Guerra y la consecuente alteración de la cruzada, y lo más indicado era que él cambiara con todo ello. Una fase nueva, un tiempo nuevo. Se detuvo un instante y alzó los ojos hacia las estrellas que empezaban a encenderse en el cielo que se teñía de púrpura. Un tiempo nuevo y un glorioso tiempo nuevo, bien mirado. Al igual que él, la humanidad se encontraba en un umbral a punto de dar un paso al frente hacia la grandeza. Se había adentrado profundamente en la irregular expansión del jardín acuático, mucho más allá de los focos de la zona de aterrizaje situados detrás del seto, mucho más allá de las luces de la ciudad. El sol había desaparecido y estaba rodeado de sombras azules. La calzada finalizó. El agua centelleaba al otro lado. Al frente, cruzando unos 30 metros de estanque de aguas quietas, un pequeño montículo ocupado por sauces llorones se alzaba como un atolón, recortándose en el firmamento. Se preguntó si debía esperar. Entonces vio un parpadeo de luz entre los árboles al otro lado del agua, un aleteo de la llama amarilla que se apagó tan deprisa como apareció. Loken abandonó la calzada y se metió en el agua. Le llegaba hasta las espinillas. Ondulaciones, círculos de intenso color negro irradiaron sobre la superficie reflectante del estanque. Empezó a vadear en dirección al islote, esperando que sus pies no encontraran de improviso la inesperada profundidad de algún cráter sumergido y dieran de ese modo un toque cómico a aquel momento solemne. Alcanzó la orilla cubierta de árboles y permaneció en los bajíos, fijando la mirada en la enmarañada oscuridad. «Danos tu nombre», dijo una voz desde la oscuridad. Habló en cazónico, su lengua materna, el argot de combate de los lobos lunares. «Garvin Loken es el nombre que tengo para dar». «¿Y cuál es tu rango?» «Soy capitán de la 10ª compañía de la 16ª Legión Astartes». «¿Y quién es el señor al que has jurado lealtad?» «Tanto al señor de la guerra como al emperador». Siguió el silencio, interrumpido solo por el chapoteo de las ranas y el ruido de los insectos en los matorrales anegados. No puedo no sonreír cuando hay una rana referencia. Ranas e insectos. ¡Oh, verdad! Insecto, mira, está bueno el capítulo. Bien, por lo visto entiendes insecto. La voz volvió a hablar. Solo dijo una palabra. «Iluminadlo». Se oyó un breve chirrido metálico al abrirse la ranura de un farol, y la luz amarilla de una llama brotó al exterior para brillar sobre él. Había 3 figuras de pie en la orilla bordeada de árboles situada por encima de él. Una sostenía el farol en alto. Aximand, Torgadon sosteniendo en alto la lámpara, Abaddon, al igual que él, llevaban puesta la armadura, y la luz danzarina se reflejaba en las curvas del blindaje. Los 3 llevaban la cabeza descubierta, con los cascos con penacho colgando de sus cinturas. «¿Atestiguáis que este individuo es todo lo que afirma ser?», preguntó Abaddon. Parecía una pregunta extraña, ya que los 3 le conocían bien, pero Loken comprendió que era parte de la ceremonia. «Yo lo atestiguo», dijo Torgadon. «Aumenta la luz».
Abaddon y Aximand se apartaron unos pasos y empezaron a abrir las rendijas de una docena de faroles que colgaban de las ramas circundantes. Cuando terminaron, una luz dorada los bañó a todos. Torgadon depositó su propia lámpara en el suelo. El trío avanzó hasta entrar en el agua para colocarse ante Loken. Tarik Torgadon era el más alto de ellos. Su sonrisa tramposa no abandonó ni un momento su rostro. «Relájate, Garvey», indicó con una risita ahogada. «No mordemos». Loken le devolvió una veloz sonrisa, pero se sentía amilanado. En parte se debía a la elevada posesión que ostentaban aquellos tres hombres, pero también a que no había esperado que la admisión fuera tan ritualista. Horus Aximand, capitán de la quinta compañía, era el más joven y bajo de todos, más bajo que Loken. Era rechoncho y robusto como un perro guardián. Llevaba la cabeza totalmente afeitada y aceitada, de modo que la luz de la lámpara relucía sobre ella. Aximand, como muchos de los miembros de las generaciones más jóvenes de la Legión, había recibido su nombre en honor al comandante, pero solo él utilizaba el nombre abiertamente. Su rostro noble, con los ojos bien separados y firmes, la nariz recta, se parecía extrañamente al señor de la guerra, y aquello le había merecido el apelativo cariñoso de Pequeño Horus. El pequeño Horus Aximand, la fiera en el combate, el maestro estratega. Saludó con un movimiento de cabeza a Loken. Eseghail Abaddon, el primer capitán de la Legión, era una bestia imponente. Situado en algún punto entre la altura de Loken y la de Torgadon, parecía más grande que ambos debido al penacho en forma de copete que adornaba su por otra parte afeitado cuero cabelludo. Cuando no llevaba puesto el casco, Abaddon sujetaba su melena de cabellos negros en alto con un manguito de plata que la mantenía orgullosamente erguida como una palmera o un postizo fetiche sobre su coronilla. Él, igual que Torgadon, había pertenecido al Mournival desde su inicio y, al igual que Torgadon y Aximand, compartía el mismo aspecto de nariz recta y ojos separados que tanto recordaba al del Señor de la Guerra, aunque solo en Aximand tenía a las facciones un parecido auténtico. Podrían haber sido hermanos salidos de un mismo vientre si los hubieran engendrado al estilo antiguo. En realidad, eran hermanos en términos de fuente genética y fraternidad militar. Ahora Loken iba a convertirse también en hermano suyo. Existía una curiosa incidencia en el parecido facial de los astartes de la Legión de los Lobos Lunares con su primarca. Tal cosa se había achacado a concordancias en la semilla genética, pero de todos modos, aquellos que recordaban a Horus en sus facciones eran considerados especialmente afortunados, y todos los hombres los conocían como los hijos de Horus. Era un distintivo de honor y a menudo parecía como si los hijos ascendieran más deprisa y se vieran más favorecidos que el resto. Lo cierto era, Loken lo sabía sin lugar a dudas, que todos los anteriores miembros del Mournival habían sido hijos de Horus, y en aquel respecto él era único. Loken debía su aspecto físico a una herencia del pálido y curtido linaje de Cathonia. Era el primer no hijo que era elegido para pertenecer a aquel círculo íntimo de élite. Si bien sabía que no podía ser así, sentía como si hubiera alcanzado tal eminencia mediante el simple mérito, en lugar de por el atávico capricho de la fisionomía. «Se trata de un simple protocolo», dijo Abaddon contemplando a Loken. «Se ha respondido por ti aquí y te han propuesto hombres más importantes con anterioridad a eso. Nuestro señor y Lord Dorn han propuesto tu nombre». «Como ha hecho usted, señor, según tengo entendido», repuso Loken. Abaddon sonrió. «Pocos te igualan como militar, Garviel. He tenido el ojo puesto en ti, y confirmaste mi interés cuando tomaste el palacio antes que yo». «Suerte. No existe tal cosa», repuso Aximand con rudeza. «Solo lo dice porque nunca la tiene», intervino Torgadon con una sonrisa. «Solo lo digo porque no existe tal cosa», protestó Aximand. «La ciencia nos los ha demostrado. No existe la suerte, solo existe el éxito o su falta». «Suerte», intervino Abaddon. «¿No es esa precisamente una palabra para la modestia?» Garviel es demasiado modesto para decir: «Sí, Eseghail, te vencí, tomé el palacio y triunfé allí donde tú no lo hiciste», porque siente que eso no sería digno de él.
Y yo admiro la modestia en un hombre, pero la verdad es, Garviel, que estás aquí porque eres un guerrero de un talento supremo. Te damos la bienvenida. Gracias, señor, respondió el aludido. Una primera lección, entonces, siguió Abaddon. En el Mournival somos iguales. No existe el rango. Delante de los hombres puedes referirte a mí como señor o primer capitán, pero entre nosotros no existen las ceremonias. Soy Ezekyle. Horus, dijo a su vez Aximand. Tarik, proclamó Torgadon. Comprendo, respondió Loken. Ezekyle. Las normas de nuestra fraternidad son simples, explicó Aximand, y pasaremos a ellas. Pero no existe una estructura en los deberes que se esperan de ti. Deberás prepararte para pasar más tiempo con el personal de mando y ejercer junto al Señor de la Guerra. ¿Tienes en mente algún sustituto que supervise la 10ª en tu ausencia? Sí, Horus, respondió Loken. ¿Vaipus? Inquirió Torgadon con una sonrisa. Me gustaría, dijo Loken, pero el honor debería ser para Jubal, antigüedad y rango. Aximand negó con la cabeza. Segunda lección, haz caso a tu corazón. Si confías en Vaipus, haz que sea Vaipus, no transijas. Jubal es un gran muchacho, lo superará. Habrá otros deberes y obligaciones, cuestiones especiales, dijo Abaddon. Escoltas, ceremonias, embajadas, planificación de encuentros. ¿Te ves preparado para ello? Tu vida cambiará. Me siento optimista, asintió él. Entonces deberíamos registrarte como aceptado, dijo Abaddon. El guerrero pasó junto a Loken y vadeó hacia el interior del somero lago, lejos de la luz de los faroles. Aximand lo siguió. Torgadon dio un golpecito a Loken en el brazo y lo condujo también con ellos. Avanzaron a grandes zancadas por las aguas negras y formaron un corro. Abaddon les indicó que permanecieran inmóviles hasta que el agua cesara de chapalear y rizarse. Por fin quedó lisa como un espejo y el reflejo luminoso de la luna que salía osciló en el agua en medio de ellos. Lo único que siempre ha sido testigo de una admisión, indicó Abaddon, la luna, símbolo del nombre de nuestra legión. Nadie ha entrado en el Mournival como no haya sido a la luz de la luna. Loken asintió. Esta parece una burda imitación, masculló Aximand alzando la vista hacia el cielo. Pero servirá. La imagen de la luna tiene que reflejarse siempre. En los primeros tiempos del Mournival, hará casi 200 años, se prefería capturar la imagen elegida de la luna en una bandeja de visualización o un espejo pulido. Nos arreglaremos con esto ahora. El agua será suficiente. Loken volvió a sentir. Su sensación de estar amilanado había regresado de un modo agudo e inoportuno. Aquello era un ritual y olía peligrosamente a las prácticas de los susurradores de cadáveres y espiritualistas. Todo el proceso parecía plagado de superstición y culto arcano, la clase de sinrazón espiritual que Sinderman le había enseñado a denostar. Sintió que debía decir algo antes de que fuera demasiado tarde. «Soy un hombre de fe», dijo en voz baja, «y esa fe es la verdad del imperio. No me inclinaré ante ningún santuario ni reconoceré a ningún espíritu. Acepto únicamente la claridad empírica de la verdad imperial». Los otros tres lo miraron. «Os dije que era íntegro de pies a cabeza», dijo Torgadon. Abaddon y Aximand lanzaron una carcajada. «Aquí no hay espíritus, Garviel», replicó Abaddon, posando una mano tranquilizadora sobre el brazo de Loken. «No intentamos embrujarte», dijo Aximand con una risita. «Esto no es más que una vieja costumbre, el modo en que se ha hecho siempre», explicó Torgadon. «Lo mantenemos por el simple motivo de que parece dar al ritual una cierta importancia. Es pantomima, supongo». «Sí, pantomima», coincidió Abaddon. «Queremos que este momento sea especial para ti, Garviel», indicó Aximand. «Queremos que lo recuerdes. Creemos que es importante marcar una admisión con una sensación de ceremonia y de acto memorable, de modo que usamos las antiguas costumbres. Tal vez no sea más que algo teatral por nuestra parte, pero lo encontramos tranquilizador». «Lo comprendo», respondió Loken. «¿Sí?», preguntó Abaddon. «Vas a hacernos un voto. Un juramento tan firme como cualquier juramento de combate que hayas realizado jamás. Hombre a hombre, impasible y claro y muy, muy laico».
Un juramento de hermandad, no un pacto arcano. Estamos aquí, de pie, juntos bajo la luz de la luna, y juramos un vínculo que solo la muerte romperá. Lo comprendo, repitió Loken y se sintió como un idiota. Quiero hacer el juramento. Entonces vamos a aceptarte. Di los nombres de los demás. Torgadon inclinó la cabeza y recitó 9 nombres. Desde la fundación del Mournival, solo 12 hombres habían ostentado aquel rango extraoficial, y 3 de ellos estaban presentes. Loken sería el número 13. Keishen, Minos, Verabadon, Litus, Sirakul, Deradaedon, Caradon, Janipur, Sejanus. Caídos gloriosamente, dijeron Aximand y Abaddon como una sola voz. Llorados por el Mournival, únicamente en la muerte termina el deber. Un vínculo que solo la muerte romperá. Loken pensó en las palabras de Abaddon. La muerte era la única expectativa de todos y cada uno de los Astartes. La muerte violenta. No era un sí condicional, era un cuándo. En el servicio del imperio, cada uno de ellos acabaría por sacrificar su vida y lo aceptaban con flema. Sucedería. Era así de sencillo. Un día, mañana, al año siguiente, sucedería. Existía una ironía, desde luego. Prácticamente, y según todos los sistemas de calibración que conocían los científicos genéticos y gerontólogos, los Astartes, al igual que los primarcas, eran inmortales. La edad no los afectaría, no acabaría con ellos. Vivirían eternamente. 5.000 años, 10.000 años, más allá incluso hasta algún inimaginable milenio, excepto por la guadaña de la guerra. Inmortales, pero no invulnerables. La inmortalidad era una consecuencia de sus poderes de Astartes. Sin embargo, tales poderes habían sido incorporados genéticamente para el combate. Habían nacido inmortales para morir en la guerra. Así eran las cosas. Vidas breves y brillantes. Como Astur Sejanus, el guerrero al que Loken reemplazaba. Únicamente el amado emperador que había dejado atrás las batallas sería quien viviría realmente para siempre. Loken intentó imaginar el futuro, pero la imagen se negaba a formarse. La muerte los borraría a todos de la historia. Ni siquiera el gran primer capitán Essecail Abaddon sobreviviría eternamente. Llegaría un tiempo en que Abaddon ya no libraría una sangrienta guerra a través de los territorios de la humanidad. Loken suspiró. Ese sería un día realmente triste. Los hombres llorarían pidiendo el regreso de Abaddon, pero él no regresaría jamás. Intentó imaginar cómo sería su propia muerte y combates fabulosos e imaginarios pasaron raudos por su mente. Se imaginó al lado del emperador, librando una última y magnífica batalla contra un adversario desconocido. El primarca Horus estaría allí, por supuesto. Tenía que estar, pues no sería lo mismo sin él. Loken combatiría y moriría, y tal vez incluso Horus moriría para salvar al emperador en el último momento. Gloria. Gloria como jamás la había conocido. Una hora como aquella quedaría tan profundamente arraigada en las mentes de los hombres que se convertiría en la piedra angular de todo lo que viniera después. Una gran batalla sobre la que se basaría la cultura humana. Luego, brevemente, imaginó otra muerte. Solo, muy lejos de sus camaradas y su legión, muriendo debido a heridas atroces sobre alguna roca innominada, un fallecimiento tan memorable como el humo. Tragó saliva con energía. En cualquier caso, estaba al servicio del emperador y le serviría lealmente hasta el final. Los nombres se han pronunciado, salmodió Abaddon, y de ellos aclamamos a Sejanus, el último en perecer. ¡Salve Sejanus! Gritaron Torgadon y Aximand. Garviel Loken, dijo Abaddon mirando a Loken. Te pedimos que ocupes el lugar de Sejanus. ¿Qué contestas? Lo haré de buen agrado. ¿Efectuarás un juramento para mantener y defender la fraternidad del Mournival? Lo haré, respondió Loken. ¿Aceptarás nuestra hermandad y corresponderás como un hermano? Lo haré. ¿Serás fiel al Mournival hasta el final de tu vida? Lo seré. ¿Servirás a la Legión de los Lobos Lunares durante tanto tiempo como lleven ese orgulloso nombre? Lo haré, respondió Loken. Y esa parte está importante. Servirás a la Legión de los Lobos Lunares durante tanto tiempo como lleven ese orgulloso nombre. Claro, y después van a pasar a ser
Los hijos de Horus... Oh, la vendí. Ya, continuamos. ¿Juras lealtad al comandante, que es primer primarca sobre todos nosotros?, preguntó Aximand. Lo juro. ¿Y al emperador por encima de todos los primarcas? Lo juro. ¿Juras mantener y defender la verdad del imperio de la humanidad, sin importar qué mal pueda atacarla?, inquirió Torgadon. Lo juro. ¿Juras mantenerte firme contra todos los enemigos, tanto del exterior como del interior? Así lo juro. ¿Y en guerra matar por los vivos y matar por los muertos? Matar por los vivos, matar por los muertos, repitieron Abaddon y Aximand. Lo juro. Como la luna que nos ilumina, dijo Abaddon. ¿Serás un hermano fiel a tus hermanos astartes? Lo seré. Sin importar el precio, sin importar el precio. Se acepta tu juramento, Garviel. Bienvenido al Mornival. Tarik, ilumínanos. Torgadon sacó una bengala de vapor del cinturón y la disparó al cielo. La bengala estalló en una brillante sombrilla de luz blanca y potente. Mientras sus chispas caían despacio sobre las aguas, los 4 guerreros se abrazaron y profirieron aclamaciones jubilosas, estrechándose las manos y dándose palmadas en la espalda. Torgadon, Aximand y Abaddon se turnaron para abrazar a Loken. «Eres uno de nosotros», susurró Torgadon cuando atrajo a Loken hacia sí. «Lo soy», respondió éste. Más tarde, en el islote, a la luz de los faroles, marcaron el casco de Loken por encima del ojo derecho con la señal de la luna creciente que correspondía a la luna nueva. Era la insignia del cargo. El casco de Aximand lucía la marca de la media luna, Torgadon la casi llena y Abaddon la llena. Las 4 fases de la luna se repartían entre sus equipos, y de ese modo se simbolizaba el Mornival. Se sentaron en el islote, conversando y bromeando, hasta que volvió a salir el sol. Jugaban a las cartas sobre el césped a la luz de los faroles químicos. El sencillo juego que Mersadi había propuesto hacía tiempo que había quedado eclipsado por un leonino juego de apuestas sugerido por uno de los soldados. Luego, el literador Mehmed se unió a ellos, esforzándose considerablemente para conseguir enseñarles una vieja versión del juego. Mehmed barajaba y repartía con una destreza maravillosa. Uno de los soldados lanzó un silbido burlón. «Tenemos aquí a un auténtico Taur», comentó el oficial. «Es un antiguo juego», explicó Mehmed, «que estoy seguro les gustará. Se remonta a un pasado lejano. Sus orígenes se pierden en los inicios de la vieja noche. Lo he investigado y tengo entendido que era popular entre los pueblos de la antigua América y también entre las tribus de los francos». Les dejó jugar unas cuantas manos de práctica hasta que le cogieron el truco, pero a Mersadi le costaba recordar qué conjunto de cartas ganaba a cuál. En el 7º turno, creyendo haber entendido por fin de qué iba el juego, se descartó de una mano que creía inferior a las cartas que tenía Mehmed. No, sonrió este, usted gana. Pero usted tiene 4 de la misma clase otra vez. El joven extendió las cartas. ¿Aún así lo ve? La mujer sacudió la cabeza. Resulta todo demasiado confuso. Los palos corresponden a las capas de la sociedad de entonces, explicó él, como si iniciara una conferencia. Las espadas representan a la aristocracia guerrera, las copas o cálices al antiguo clero, los diamantes o monedas a las clases comerciales y los bastos o garrotes a la clase obrera. Algunos de los soldados refunfuñaron. «Deja de iterarnos», dijo Mersadi. «Lo siento», repuso Mehmed con una sonrisa. «De todos modos, usted gana. Yo tengo 4 iguales, pero usted tiene as, monarca, emperatriz y sota. Un Mornival». «¿Qué acaba de decir?», preguntó Mersadi Oliton enderezándose. «Mornival», respondió Mehmed volviendo a barajar las viejas cartas rectangulares. «Es el antiguo nombre franco para las 4 cartas reales. Una mano ganadora». Detrás de ellos, a lo lejos, más allá de un alto muro de seto invisible en la silenciosa noche, una bengala estalló de repente e iluminó el cielo de color blanco. «Una mano ganadora», murmuró Mersadi. La coincidencia, y algo en lo que secretamente creía llamado destino, acababa de abrir el futuro ante ella.
Este parecía realmente muy tentador.